Bienvenidos a este programa Momentos TV. Yo soy Luisa María Estrella y como cada semana te invito a vernos por Mía Visión Canal 8 y todas nuestras plataformas digitales. Traemos para ti un tema muy importante, el lupus. ¿Qué es? Tratado por la doctora Romilda Salas, especialista en reumatología, quien estará hablando con nosotros sobre este tema. Bienvenida, doctora Salas. Para nosotros es más que un placer tener la oportunidad de compartir con usted un tema tan importante como es el lupus. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias Luisa María. Un placer estar aquí contigo en este lugar tan agradable. Un lugar muy pacífico para tratar un tema muy delicado e importante, que la población siento que tiene ansiedad y quiere saber más sobre esto. ¿Qué es el lupus? Bueno, Luisa María, definirte el lupus en palabras simples es muy complicado. En términos médicos es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica y multisistémica. En palabras sencillas, crónico obviamente no es una enfermedad que vamos a padecer por el resto de nuestras vidas una vez se diagnostique. Inflamatoria porque hay una inflamación, una respuesta inflamatoria a nivel de nuestro sistema inmunológico. Y multisistémica porque las manifestaciones de un paciente con lupus son muy variadas, puede afectar cualquier órgano, desde la piel, la sangre, el corazón, el riñón, etcétera, etcétera. Entonces, las manifestaciones son muy diversas y por eso, así como en sentido general, esa definición. Una definición un poquito atemorizante, ya que implica muchas cosas en una sola enfermedad. Efectivamente. Y por ende va a atacar al sistema inmunológico de una manera, vamos a decir, agresiva. Pero en sí, ¿cuáles son los síntomas del lupus? Como su bien definición lo define, valga la redundancia, las manifestaciones van a ser muy variadas. Van a variar entre persona a persona, de raza, de sexo, pero digamos que cualquier manifestación clínica puede ser lupus. Las manifestaciones así como más características que cuando uno la ve en un paciente ya dice, este paciente puede tener lupus, están las lesiones cutáneas como el típico rash malar o eritema en alas de mariposa, que es el símbolo de hecho de la enfermedad, que si la salida de pelo o alopecia como se denomina, que el paciente pueda tener afectación renal que se evidencia en un examen de orina con alteraciones persistentes en el examen de orina, artritis que se ve predominantemente en las manos, pérdida de peso inexplicable, que son manifestaciones inespecíficas, fiebre, que es una manifestación también inespecífica. Cuando uno va sumando todos esos pequeños detallitos que uno le pregunta al paciente, entonces el conjunto de signos y síntomas se va llamando ya lupus propiamente dicho. Es decir, que las personas se pueden confundir para ya decir, ok, tengo lupus, porque hay muchos factores, como usted mencionaba, y ¿cómo yo sé dónde yo debo ir cuando tengo estos síntomas? Si el paciente presenta manifestaciones inespecíficas como la fiebre, la pérdida de peso, eso puede hacer que se retrase el diagnóstico y el paciente ande, como decimos los dominicanos, brincando de médico en médico porque no encontramos una explicación a los síntomas. Pero ya cuando el paciente va presentando la alopecia, que la salida de pelo, que se va sumando con la fiebre, pues inicialmente un médico internista, si es un paciente adulto, o si es en la edad pediátrica, pues el pediatra, reconocer estos síntomas de que puede ser lupus. Entonces ya posterior referimiento al reumatólogo. Hay pacientes que obviamente con esto de la tecnología, pues empieza a buscar en internet y encuentra los síntomas y dice, puede ser lupus, entonces van directamente al reumatólogo. No es el porcentaje más alto, pero sí. Lo importante es que las demás especialidades médicas tengan el conocimiento de cuáles son las manifestaciones que puede presentar el paciente y saberlos referir a tiempo. Por eso es tan importante. Bueno, la ola digital nos ha arropado a todos. Vemos que ya las personas usan mucho el tío Google para poder investigar sobre las enfermedades, que no es lo más recomendable porque Google no es un médico, que es importante que las personas conozcan sobre esta enfermedad, sepan cuáles son los síntomas, para el momento de presentarlos o verlos reflejados en otra persona, puedan decirle que vaya ya a un reumatólogo.
Pero dentro de esto, ¿el lupus es uno solo o hay varios tipos de lupus? Bueno, existen diferentes manifestaciones o órganos de choque que nosotros los denominamos lupus con afectación hematológica, lupus con afectación renal, dependiendo de cómo debuta el paciente con los síntomas. Hay una subvariedad, por así decirlo, de lupus, que es el lupus discoide, que es una afectación cutánea únicamente, donde no necesariamente el paciente puede tener repercusiones a nivel de órganos internos. Pero ya el lupus eritematoso sistémico como tal es una enfermedad con diferentes formas de presentación, de afectación renal, hematológica, articular, etcétera, etcétera. Usted mencionaba que tiene también que ver con el tema del sexo, si es femenino, masculino, la edad y demás. ¿Las hormonas juegan algún papel importante en el lupus? Efectivamente. El factor hormonal es uno de los factores que explica o en parte justifica el por qué las mujeres son las que nos vemos mayormente afectadas por la enfermedad. Los estrógenos tienen un rol preponderante en lo que es la activación de ese sistema inmunológico anormal que se medio confunde y en vez de defendernos contra agentes extraños, pues nos ataca diferentes órganos. Entonces el estrógeno está altamente estudiado de que sí es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad y de ahí que las mujeres sean las que más se afecten. Nosotras somos las más vulnerables en concerniente a la enfermedad. ¿Es el lupus mortal? No, es una pregunta un poco compleja de responder. Digamos que si no se diagnostica a tiempo, que si no se maneja correctamente y no se le da seguimiento de manera rutinaria, la enfermedad puede ser mortal. Sobre todo cuando esos pacientes tienen compromiso renal o tienen compromiso a nivel del sistema nervioso central o tienen compromiso cardíaco. El no seguimiento, el no tratamiento, la falta de conocimiento en el paciente sobre la enfermedad que padece, el nivel socioeconómico también influye en que la enfermedad sea de peor pronóstico. Hay pacientes que cuando debutan con manifestaciones muy severas y obviamente su pronóstico es mucho peor que a un paciente que debute con manifestaciones leves donde la enfermedad va a ser menos agresiva. Por esto o a esto viene el tema de los síntomas. Mientras, o sea, si se puede diagnosticar con más tiempo, hay menor probabilidad de muerte, pero sí puede provocar la muerte en algunas personas. Efectivamente. O sea, la edad de presentación de la enfermedad es un factor para hablar de mortalidad a largo plazo. El nivel socioeconómico, como ya había mencionado, las manifestaciones con las que debuta el paciente, donde siempre el riñón juega un papel importante en el pronóstico y mortalidad a largo plazo, así como también la afectación a nivel del sistema nervioso central. Si el paciente debuta más joven, es un peor pronóstico en el sentido de que, como te comentaba anteriormente, la enfermedad es crónica, sabemos que no tiene cura. Y el daño que va ocasionando a nivel de los tejidos es un daño que se va acumulando. Mientras más joven debuta el paciente, pues la expectativa de vida va a ser mucho menor que a un paciente que debuta en una edad más tardía, dígase 50, 60, 70 años en adelante, donde obviamente la expectativa de vida para la población normal es que 75, 80 años, el pronóstico es mucho mejor. De igual forma, el alto riesgo que tienen estos pacientes de infecciones a repetición, eso también le confiere un factor pronóstico en cuanto a mortalidad de la enfermedad. Es decir, que el diagnóstico para un menor, un niño, un adolescente, es peor que ya para una persona más adulta. Así es. Los niños suelen debutar con afectación a órganos importantes como sistema nervioso central, con convulsiones a nivel renal. Entonces, siempre esos órganos son así muy importantes en cuanto a definir pronóstico y mortalidad a largo plazo. ¿Cuál es el desencadenante de esta enfermedad en sí? Bueno, la enfermedad tiene un factor genético, que es decir, predisposición genética, un factor ambiental,
y factores epigenéticos o factores inmunológicos que se suman todos en conjunto y entonces el paciente debuta con la enfermedad. El decir que un paciente tiene una predisposición genética o un familiar con alguna enfermedad, eso lo predispone, pero por sí solo la carga genética no es suficiente para que el paciente debute con la enfermedad. Se suma un factor, dígase el tabaquismo, que está muy bien estudiado, o la radiación ultravioleta, el factor hormonal, se suma con esa alteración genética que viene el paciente ya cargando desde la vida fetal, entonces el paciente debuta con los síntomas. Usted hablaba de la genética, de muchos desencadenantes, que son bastantes, cuando podemos ver el lupus antes no se conocía tanto, ahora vemos más casos, es más mencionado, más estudiado y por esto la población se ha alarmado más porque hay tantos síntomas que tú quieres saber, ok, qué es lo que está pasando, pero existe la posibilidad de que sea hereditario, es decir, que un padre que tenga lupus, sus hijos también lo tengan. En cuanto a la genética, ese factor que tú mencionas es lo que se conoce como patrón de herencia mendeliano, que se transmite de una generación a otra. En sentido general, las enfermedades reumáticas autoinmunes no tienen ese patrón de herencia, que no se transmiten de una generación a otra, pero sí está la predisposición genética. Si mi padre o mi madre tiene una enfermedad autoinmune, no necesariamente tiene que ser lupus, yo como su descendencia tengo un riesgo más alto que otra persona de la misma edad mía que no tenga un familiar para desarrollar una enfermedad autoinmune. Si es lupus, mi madre puede tener artritis reumatoide y yo desarrollar lupus eritematoso sistémico o desarrollar otra enfermedad como la esclerodermia. Entonces, decir que se transmite de una generación a otra no sería lo correcto, sino la predisposición o el riesgo. Siempre viendo los factores que influyan directamente con la enfermedad. Exactamente. Si ya yo sé que tengo un familiar de primer grado con una enfermedad autoinmune y yo fumo, pues obviamente mis posibilidades son mucho más altas que aquel paciente que no fuma. O igual que me expongo a las radiaciones ultravioletas con más frecuencia que otras personas. Entonces, sabiendo que tengo un familiar de primer grado con alguna enfermedad reumática, debo cuidar, exponerme a esos factores de riesgo ambientales que están totalmente descritos para que se desarrolle la enfermedad. Y ahí viene ligado a que evitemos ciertas cosas cuando sabemos que hay un detonante en un familiar. Exacto. Si hay una mujer, o sea, usted dijo que muchos de los casos, para no decir un gran por ciento, son mujeres. ¿Esto afecta cuando la mujer está embarazada? Sí, ya hablábamos del factor hormonal, los estrógenos. La relación lupus-embarazo es una relación de odio predominantemente porque es una relación bidireccional. La paciente con lupus que queda embarazada tiene un riesgo mayor de que la enfermedad se active, es decir, que los síntomas con los que debutó pues estén más presentes por más tiempo y sean pues más severos. Y de igual forma el lupus incide de forma negativa en los resultados de ese embarazo, porque a mayor actividad de la enfermedad, del lupus en este caso, mayor necesidad de los inmunosupresores, de los esteroides, que pueden tener un impacto negativo en los resultados de ese embarazo. Entonces, siempre es importante la paciente con lupus que quiera quedar embarazada, control de la enfermedad por al menos 6 meses antes de planificar quedar embarazada. Por eso y otras razones. Que lo haga con medidas para que pueda así ser factible tanto para el bebé como para ella. Porque si usted dice que desencadena los síntomas, puede tener mayor riesgo de perder a la criatura. Efectivamente. Entonces, es una relación, como ya mencionaba, de amor, de odio predominantemente. Los medicamentos que se usan en el lupus, muchos de ellos son teratogénicos, que pueden impactar en el desarrollo del feto.
o sea retraso de crecimiento intrauterino, sean algunas malformaciones congénitas que pueda tener el bebé. Eso por la parte de los medicamentos que se puedan emplear en el lupus. Y está la parte de la respuesta inmunológica que se da, o los cambios inmunológicos que ocurren de manera normal en una mujer embarazada. Ese perfil inmunológico del embarazo es el perfil inmunológico que se asocia con el debut de la enfermedad o con los síntomas. Entonces, por eso siempre es importante control de la enfermedad antes de quedar embarazada. A veces toca la mala suerte de que quedan embarazadas y no lo saben, y afortunadamente Dios las protege y no tienen tantos efectos adversos, tanto para la enfermedad como para el bebé. Pero si ya es una persona que está diagnosticada, lo más recomendable es que visite a su médico antes de quedar embarazada y que a conciencia quede embarazada, porque hay factores, ok, no lo podemos dejar todo a la mano de Dios, aunque es muy importante. Exacto. Pero sí debemos cuidarnos. Algunas recomendaciones para las personas que no tienen la enfermedad y que deben cuidarse, porque hay muchos factores que pueden activarla, que usted tenga para ellos. Bueno, el tabaquismo está bien descrito, de que puede desarrollar no solamente el lupus, desencadenar, sino otras enfermedades reumáticas. Evitar el uso del tabaco, la exposición sin protección solar adecuada también, sobre todo en el lupus. Evitar algunas infecciones, por eso siempre recomendamos un esquema de vacunación completo y al día, porque hay infecciones virales sobre todo que se asocian al debut no solamente del lupus, sino también de otras enfermedades reumatológicas. Es importante cuidarnos, no solo en tiempos de pandemia, porque todo el mundo se está cuidando del COVID, siendo importante cuidarnos de otras enfermedades que pueden desencadenar algunas peores. Doctora, nos gustaría saber dónde usted está ubicada para que los oyentes y las personas que nos están viendo y que cada semana fielmente están con nosotros sepan y puedan consultar con usted. Bueno, estamos laborando en el Centro de Consultas Ambulatorias del Centro Médico Burnigal, ubicado en la calle Antera Mota, con los teléfonos 586-2342, extensión 2800. Trabajamos por cita de lunes a viernes. Es muy importante. ¿Y sus redes sociales, doctora? Porque usted está muy actualizada. Sí, estamos en las redes sociales con doctora Salas Reumatología, rayita abajo entre cada palabra, en Instagram y en Facebook preferiblemente. Muchísimas gracias a ustedes que cada semana están con nosotras, pero sobre todo a la doctora Salas, que ha decidido acompañarnos y tratar un tema tan importante y que yo entiendo que la población necesita culturalizarse con este tema. Gracias a ti, Luisa María, por la invitación. Más que un placer. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Romilda Salas, especialista en reumatología. Hemos tratado un tema muy importante, pero te invito la próxima semana a las 10 de la noche por su canal, Mía Visión, Canal 8 y todas nuestras plataformas digitales. Nos despedimos y hasta la próxima desde el restaurante Las Palmas, ubicado en la calle Luis Ginebra. Desde aquí, cada semana te traemos lo mejor y te mantenemos informado.